Buenas noches compañeros, mi nombre es Alejandro González. El video pues trata sobre las conclusiones del trabajo final. Actualmente el tema que escogí es la Segunda Guerra Mundial, sin embargo lo dilaté un poco hacia la parte de que desconocemos de la Segunda Guerra Mundial, muchos factores internos de la Alemania especialmente. Y pues nada, como primera aclaración deseo resaltar que este análisis solo se basa en el estudio social, económico y político, que en ningún momento deseo reivindicar las acciones generadas por el pueblo alemán entre los periodos de 1939 y 1945. Esto lo resalto porque pues ahorita vamos a ver un estudio más básicamente del pueblo alemán y cómo hay acciones más justificables de lo que nos muestra en realidad la historia. La idea con el trabajo es lograr que sea un punto de vista diferente a los sucesos que siempre nos han contado a lo largo de nuestra primaria, secundaria y pues incluso a nuestra educación superior. Entonces, eh, una de las conclusiones es entender un poco más los motivos del pueblo alemán y las decisiones inicuas y democráticas de las grandes potencias. Esto básicamente hago referencia es al tema del principio del Tratado de Versalles, este tratado que suponía que iba a traer la paz a Europa, pero en realidad lo único que hizo fue dividirla totalmente y fue un tratado que más que brilló por sus políticas de paz y equidad, brilló por políticas de intereses comunes y de intereses básicamente. Los estados lo que hicieron fue hacer algo muy parecido a la conferencia de Berlín y fue redibujar el mapa de Europa, asegurándose de obtener la mayor cantidad de tierra y recursos, y pues el mayor afectado en esto fue consecuentemente Alemania. A pesar de que no fue el único país que participó de la guerra, según el Tratado de Versalles, sobre él cayó todo el peso. Hay una cláusula que indica que Alemania fue el culpable de todo el desastre bélico que hubo durante ese periodo. Entonces, dos causas súper importantes que le pasó a Alemania sobre ese tratado. Primero fue la división de tierra, se le despojó bastantes tierras. Uno de los casos más polémicos fue el despojo de tierras de Posania, Rusia y Silesia, tierras que después se convertirían en el estado Polonia, porque Polonia antes no era un estado. En 1979 falleció como estado y quedó solo un pueblo. En 1918, por orden de los aliados, le dan ese territorio que es básicamente conformado 70% por pueblo alemán y 30% por el pueblo polaco, que eso después repercute en uno de los principales motivos o el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la primera conclusión es como esta, de mirar en realidad el Tratado de Versalles, qué finalidad tenía, ¿no? Siempre nos lo han vendido como el tratado que promulgaba la paz, pero que en realidad por debajo de cuerda era solo intereses de los países. De los países solo eran intereses económicos y de territorio. Encima caigamos en cuenta que la Primera Guerra Mundial nace desde ese fomento del colonialismo y imperialismo, ¿no? Todos los países querían una tajada de territorio y por eso buscan cualquier excusa para crear guerra. Pero los ganadores ahí sí abolen apenas termina la guerra Alemania como principal que principal damnificado, por así decirlo. Ya con esto también vamos a pasar un poco al tema del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que es básicamente Polonia, la invasión a Polonia. La invasión a Polonia es muy criticada, desde siempre nos han mostrado ese lado de que Alemania invade a Polonia, estalla la Segunda Guerra Mundial, Alemania destroza Polonia, invade Polonia. eh, Polonia era un país pobre, era humilde, no tenía recursos, era un país neutro y pues Alemania se mete a las malas. Ese es como eh,
el contexto que nos muestran, que un día pues, los nazis se levantaron y dijeron vamos a invadir Polonia. Pues en realidad no, eso viene desde antes, desde el Tratado de Versalles, y es porque estos principales pueblos, los que comentaba anteriormente, pertenecían a Alemania. Entonces ahí es donde ellos deciden volver y tomar esos pueblos que les pertenecen y pues volver a unirlos al pueblo alemán. Esto antes ya lo habían hecho